Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. Bueno, considero que con esta ley estamos por fin refiriéndonos a una de las que formarían parte del derecho social. Es necesario entonces evitar darle una perspectiva de un derecho económico o de un derecho público solamente a la ley de soberanía alimentaria. ¿Por qué parte del derecho social? Porque pretendemos a través de esta ley eliminar ese desequilibrio de poder entre las clases productoras más fuertes frente a las tradicionalmente discriminadas, como en este caso serían las organizaciones productoras indígenas y campesinas. Es importante además reconocer que esta tiene que ser, como quiso y como quiere la Constitución vigente, una ley garantista. Y en ese sentido yo suscribo también las observaciones del asambleísta León Roldós, de Paco Velasco, de Amanda Arboleda, cuando exigimos que aquí se tienen que utilizar verbos imperativos y categóricos, ¿no? Es necesario que aquí enfaticemos que esta ley tiene que garantizar la soberanía alimentaria, tal como proponía también el asambleísta Pedro de la Cruz. Importante que se haya destacado y que se haya reconocido que es una ley orgánica. Sin embargo, hay algunos conceptos que están errados. Se confunde y eso espero que Jaime Abril, que ha mostrado apertura para continuar recibiendo las observaciones para el segundo debate, podamos determinar bien qué concepto refiere a la seguridad alimentaria y qué otro refiere al de la soberanía alimentaria, que es el marco principal donde se desarrolla esta ley. Cuando en la Constitución decimos que el objetivo de la soberanía alimentaria es asegurar la provisión en calidad y cantidad de los alimentos suficientes, eliminar la dependencia y disminuir la desigualdad en el acceso a los medios naturales y productivos para asegurar la producción sustentable de los alimentos. Entonces es importante que esta ley recoja dentro de sus principios, uno de los principios fundamentales que también tiene que establecer esta ley es la redistribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad social. Si es que esta ley, reconociendo que es una ley marco, pero si es que esta ley no reconoce al menos ese como uno de sus principios fundamentales, no tendría tampoco ninguna necesidad de exigir y de esta manera tan inmediata. Tiene también que reconocerse que la alimentación es un derecho humano fundamental y ese es uno de los principios que motivan esta ley. En honor al tiempo, considero importante que sobre todo también esta ley hable de un Ecuador libre de cultivos y de semillas transgénicas, tal como ya lo establece la Constitución. Sí, sorprende que de esto nada diga la primera propuesta, el primer informe de la Comisión, y espero que también mencionemos ya de una manera categórica que el Ecuador es un país y un estado libre de cultivos y semillas transgénicas. Frente a otras observaciones que son importantes y en las que tienen que ver con el Comité para la Soberanía Alimentaria y Nutricional, varios asambleístas y también las organizaciones campesinas e indígenas que acompañaron hasta hace pocos momentos de este debate habían planteado que no se trate de un comité, sino de un consejo. Y es importante aquello porque el Consejo dicta las políticas, es un órgano que dicta las políticas, mientras que un comité es únicamente un organismo que ejecuta las políticas. De esa forma, entonces, se hace necesario que reconozcamos la existencia de un consejo consultivo que tenga diferentes atribuciones, pero no las que aquí en el primer informe se han establecido, que yo diría son únicamente atribuciones que en nada significan dar una línea de política pública como la que exige el Estado ecuatoriano. De esta manera, recibiendo las observaciones que varias organizaciones habían planteado, se hace necesario que este Consejo para la Soberanía Alimentaria y Nutricional tenga entre sus atribuciones la elaboración y la ejecución, y puede ser en coordinación con las EMPLADES, de un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional que puede aprobar esto la función ejecutiva. Por otro lado, también se hace necesario poder tener entre las atribuciones para este Consejo de la Soberanía Alimentaria impulsar estudios e investigaciones y recomendar la conformación de organismos desconcentrados
para atender al régimen de soberanía alimentaria y nutricional en las regiones y en las provincias. Considero además que es fundamental que este Consejo sea quien emite criterios sobre la suscripción o ratificación de los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador podría o no ser signatario. Es fundamental que este Consejo promueva también formas diferentes y diversas de participación, en donde se ejecute, se den los lineamientos y luego se puedan ejecutar las políticas públicas de soberanía alimentaria. No es suficiente la ley, he dicho y hemos reconocido, es una ley marco. Sin embargo, esta ley puede enriquecerse y tiene que enriquecerse teniendo en cuenta además el acceso a la alimentación, la redistribución de la propiedad de la tierra que facilite el acceso a los pequeños y medianos productores. Si eso se establece al menos como uno de los principios de esta ley orgánica, creo que podríamos hablar de una ley que está cumpliendo su cometido. Gracias.